Esperar es una de las cosas más difíciles para los seres humanos. Puede ser tan frustrante estar en medio de la nada, esperando que Dios traiga un cambio a tu vida. Pero si deseas disfrutar lo mejor de Dios, tendrás que confiar en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es muy diferente al del hombre, por lo que tendrás que esperar. Caminar con el tiempo de Dios te permite tener la mejor vida. En este video veremos 25 señales de que debes confiar en el tiempo de Dios. Recuerda, esperar el tiempo de Dios no es una señal de debilidad, sino de fortaleza y confianza en su plan para tu vida. Asegúrate de ver hasta el final, ya que decimos algunas oraciones poderosas que acelerarán tu liberación. Y si aún no te has suscrito a este canal, por favor hazlo. Job dijo, «Todos los días de mi tiempo dispuesto, esperaré hasta que venga mi cambio». Estaba pasando por un período de aflicción, pero sabía que solo era por una temporada. Estaba listo para esperar el tiempo de Dios para que las cosas cambiaran para él. No intentó hacer las cosas por su cuenta. Eventualmente, recuperó todo lo que había perdido en el tiempo de Dios. Dios quiere que confíes plenamente en Él para que las cosas sucedan. ¿Cuáles son las señales? Número 1. ¿Te sientes inquieto o insatisfecho con tus circunstancias actuales? La vida viene con tantas pruebas. El viaje no siempre será tan suave como lo planeas. Confiar en Dios es fácil cuando las cosas están tranquilas y sin presión. Pero, ¿qué hay de confiar en momentos en que la vida golpea fuerte? Estos son los momentos en que aferrarse a Dios se convierte en un desafío. Podrías encontrar difícil prestar atención a su voz o instrucciones. ¿Qué haces cuando no estás satisfecho con el giro de los acontecimientos? ¿Cómo reaccionas cuando experimentas un percance en el trabajo, conflictos familiares o una condición de salud? Momentos así pueden crear incertidumbre. Sentirás como si estuvieras estable un minuto, y al siguiente estarás trabajando en un terreno resbaladizo. Comienzan a surgir preguntas que te inquietan. Te preguntarás cómo puedes confiar en que Él es bueno en estas circunstancias. Podrías cuestionar cómo Él sacará un camino de esa situación. Debes darte cuenta de que Dios permanece fiel. Él permanece inmutable en medio de circunstancias desestabilizadoras. Te sientes inquieto porque quieres que las cosas funcionen según tu tiempo y cálculos. Quieres que Dios actúe a tu manera y no a la suya. La verdad es que las cosas no funcionan así. Si quieres experimentar la mano de Dios, debes descansar en Él. Descansar en Él implica dejar de lado todas las agitaciones y presiones y permitir que Él actúe a su propio ritmo. ¿Sabes por qué estás pasando por lo que estás pasando en este momento? ¿Sabes qué está haciendo Dios a través de esa circunstancia de la que estás desesperado por salir? Dios no solo trabaja cuando las cosas están tranquilas. Él trabaja también a través de situaciones que querrías evitar. En lugar de alterarte y tratar de salir, relájate, descubre qué está haciendo Dios y entrégate a su voluntad. Incluso si estos momentos de incertidumbre vienen con inquietud, debes recordar que Dios camina contigo. Debes permitirle que estabilice tu corazón. Salmos 46, 1-5 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en las dificultades. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra se desmorone y las montañas se hundan en el corazón del mar, aunque sus aguas rugan y espuman, y las montañas tiemblen con sus remolinos. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el lugar sagrado donde habita el Altísimo. Dios está dentro de ella, no caerá. Dios la ayudará al romper el alba. También debes renunciar a la idea de tener todo bajo control. Darse cuenta de que no puedes hacerlo todo o hacer que todo funcione como deseas, es el comienzo de tu viaje para confiar. Tienes que dejar de intentar controlar las cosas. Si pudieras cambiar tus circunstancias actuales, ya lo habrías hecho. El hecho de que no puedas manejarlo señala que no es tu responsabilidad cuidarlo. Cada vez que sientas que está más allá de tu poder, aprende a descansar en Dios. Debes creer que Él tiene una manera de rescatarte en estos momentos. Él puede sacarte de esa situación, al igual que sacó a los israelitas de Egipto. La mayoría de las veces, estas circunstancias te harán sentir desesperado. Te volverás ansioso por una solución. Encontrarás formas de hacer cualquier cosa dentro de tu poder para cambiar el rumbo del evento. Pero debes entender que tus maneras no siempre llevarán a avances. Es en este momento cuando debes aferrarte a Dios y confiar en su tiempo. Puede que no te saque de esa prueba tan rápido como quieres, pero Él nunca llega tarde.
Dios siempre está a tiempo y te entregará. Lo verás elevarte del pozo resbaladizo a un lugar de descanso y seguridad. Al mantenerte enfocado en Él asentará tus pies sobre una roca y te dará una base firme. Y cuando parezca que ya no puedes aguantar más, recuerda la historia de Sara. Se volvió inquieta y cayó en el error. Pensó que tendría el niño cuando Hagai dio a luz, pero por desgracia se equivocó. En cambio, Hagai la despreciaba. Fue entonces cuando Sara se dio cuenta de lo que había hecho. Sin embargo, ya era demasiado tarde para una solución. No te apresures. Deja que la paz del Espíritu Santo reine en tu corazón. Dios te aparecerá en el tiempo dispuesto. Número 2. Estás intentando dictar el ritmo de tu vida. Dios no te dio soberanía sobre tu vida. Esto significa que tu vida no es tuya para dirigirla. No tienes lo necesario para dirigir tus pasos. Por eso a veces descubrirás que tu vida no va en la dirección que planeaste. Tienes una visión a corto plazo sobre la vida y en su mayoría no puedes percibir más allá de lo que está frente a ti. Así que, si siempre intentas forzar tu camino, encontrarás muchos callejones sin salida y decepciones. Siempre es mejor seguir el plan de Dios. Por más que desees experimentar crecimiento y cambios de nivel, el ritmo de Dios siempre es el mejor. Y el crecimiento no necesariamente significa moverse de nivel. Dios puede darte un crecimiento tremendo al ritmo que Él elija trabajar contigo. Si dejas que Dios tome el control de tu vida, te encontrarás viviendo una vida plena. Si siempre quieres que las cosas resulten exactamente como las has planeado, probablemente no estés escuchando suficientemente a Dios. Su palabra te asegura que puedes confiar en Él, especialmente cuando no tiene sentido confiar. Si siempre quieres tomar control de tu vida, estás haciendo demasiado trabajo. Debes renunciar a la autosuficiencia y confiar en Dios para guiarte en este viaje. Dios está feliz de que te relajes mientras Él trabaja tras bambalinas. Te ama tanto y quiere cargar tus pesos en sus brazos. Relajarte y confiar completamente en Él lleva una eternidad, especialmente cuando ya tienes un plan hacia el cual estás trabajando. Pero debes entender que algunos de estos percances te ayudan a detenerte y recordar que Dios te ve. Él ha planeado para ti de antemano, así que dirige tu mirada hacia Él. ¿Recuerdas alguna vez que quisiste tomar el control? Tal vez por pánico o desesperación, pero las cosas se salieron de control y simplemente deseaste haber confiado en Dios desde el principio. Esa fue una señal para dejarlo ir y que Él interviniera. Él te está pidiendo nuevamente que confíes en Él para cuidar de ti. Número 3. ¿Sientes que no estás progresando o avanzando? ¿Sientes que estás en una fase de no movimiento? ¿Los pasos que estás tomando no rinden frutos? Cada humano llega a este punto en su vida. Es cuando todo parece ralentizarse. A veces, pensarás que todos los planes que has hecho están encontrando un callejón sin salida. Incluso podrías sentir que las tornas se han volteado rápidamente en tu contra. Esta es una señal de que necesitas confiar en el tiempo de Dios. Cuando te apoyas en Dios, confiando en que Él embellecerá todo en tu vida a su tiempo, no te verás a ti mismo simplemente esperando. Te verás caminando más cerca de convertirte en quien Dios quiere que seas, incluso cuando físicamente tu vida parezca estancada. Es una cuestión de desde qué perspectiva miras las cosas. Caminar a ciegas te hará sentir que no estás progresando en absoluto. Pero cuando miras con ojos de fe, sabiendo que el plan que Dios tiene para ti es prosperarte y no dañarte, verás progreso en tu vida. Es posible que recuerdes momentos de pruebas y fracasos. El enemigo seguirá reproduciéndolos como un carrete en tu mente. Podrías empezar a cuestionar su amor y fidelidad hacia ti. Podrías cuestionar toda la idea de tu existencia. No debes dejar que te invada la duda. Es en este momento cuando debes fortalecer tu fe en Dios. Cuando el enemigo te alimente con pensamientos de miedo y duda, debes llevarlos a Dios. No debes darle una oportunidad al enemigo. Cuando vayas a Dios, debes ser honesto con tus sentimientos. Díselo a Dios tal como lo sientes. Pero no te aferres a sentimientos negativos. Cuando te sientas un fracaso sin amor, confiesa eso a Él. Pero no dejes ese lugar de oración sintiendo lo mismo. Deja que su presencia haga algo en ti para que te veas como Él te ve. No le ocultes nada. Cuéntale sobre las circunstancias que enfrentas. Luego, pídele ayuda. En estos momentos de entrega total y vulnerabilidad,
El Espíritu Santo te sana. Recalibra tu enfoque y fija tu mente en las cosas que tienes a tu favor. Te hace recordar cómo Él te dio la victoria en el pasado. Te recuerda las innumerables veces que Dios ordenó divinamente tus pasos. También te asegura de sus planes para prosperarte y darte un futuro. Te muestra que dentro de los confines de su voluntad está tu seguridad. Cuando Él te muestra todo esto, tu fe se fortalece y puedes seguir confiando en Él y esperando su intervención en tu vida el tiempo que necesites. Número 4. Tus planes o metas enfrentan obstáculos o retrasos. Hay cosas que te has propuesto lograr este mes o año. ¿Sientes que tus metas están encontrando resistencia? Esto puede ser frustrante. Puede hacerte sentir que Dios no está presente contigo. Pero entonces, debes entender que ciertas temporadas de retraso vienen para ayudarte a crecer en tu fe. Ayudan a enfocar tu atención de nuevo en Dios. Y eso es porque podrías perderte persiguiendo tus sueños al punto de olvidar la presencia de Dios. Donde no sometes tus caminos a Dios, en su mayoría enfrentas obstáculos porque el camino que estás tomando podría no ser su voluntad para ti. Así que Dios usa estos obstáculos para a veces redirigir tus pasos de vuelta a su propósito. A veces encuentras retrasos y obstáculos incluso cuando estás en el camino correcto. Dios quiere que sepas que es normal enfrentar pruebas y retrasos para lograr el éxito. Aunque pueden desequilibrarte, Dios siempre quiere que esperes estas temporadas para que no te sorprendan cuando eventualmente lleguen. Tu vida no es tuya, y por lo tanto no estableces el orden de las cosas. Es muy bueno y noble planificar para el futuro, pero debes someter cada plan al plan maestro. Podrías querer hacer algo en un año, pero Dios quiere que pases varios años en ello para ganar maestría. Al intentar apresurarte y pasar a lo siguiente, enfrentarás obstáculos que te mantendrán allí. Podrías sentir que estás experimentando un retraso, pero eso podría ser exactamente donde Dios quiere que estés, y lo que necesitas hacer es confiar en Él. Debes entender que el tiempo de Dios para que logres todo lo que Él quiere llegará. Nada impedirá lo que Él planea para ti. Habacuc 2:3 dice: porque la visión aguarda su tiempo. Sí, ella se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque se tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. No importa cuánto tiempo tome ese sueño o visión que Dios te mostró para hacerse realidad, no tomará para siempre. Seguramente sucederá. Lo que Dios te exige en estos momentos de espera es confianza. Quiere que confíes en Él con tus metas y visiones. No intentes hacerlo por tu cuenta. Somete esas ideas que tienes y espera que Él te dé aprobación. La Biblia te amonesta a comprometer todo lo que haces en manos de Dios para que tus planes puedan establecerse. Es más fácil cuando Dios camina contigo, porque cuando encuentras resistencia que no entiendes, Él te ayuda a superarla. Y si Él permite estos obstáculos, será para fortalecer tu carácter y fe. Así que también son pasajes hacia sus gloriosos planes para ti. También debes saber esto: Dios puede aprobar algo, pero eso no significa que debas lanzarlo de inmediato. Samuel ungió a David como rey, pero él no se convirtió en rey al día siguiente. Tomó años antes de que finalmente se sentara en el trono. David no intentó sobornar su camino hacia el trono. Dejó todo en manos de Dios, y cuando llegó el momento, Dios estableció su reino. Dios establecerá sus planes para tu vida en su tiempo perfecto si no pierdes la confianza en Él. Aunque estos momentos de decepción podrían no darte ninguna razón para sonreír, Dios sabe cómo usarlos para su gloria. Sabe cómo aprovechar tus retrocesos y retrasos para prepararte para sus bendiciones cuando llegue el momento. Por eso debes aprender a entregarlo todo a Dios. Si has estado corriendo con tu fuerza, debes permitir que Dios te ayude ahora. Planear qué hacer no es suficiente. Las mejores ideas aún no igualarán el éxito. La única manera de disfrutar de una navegación suave es someterte al capitán adecuado. Deja que Dios dirija tu rumbo para que tus planes puedan realizarse. Estos obstáculos que enfrentas te permiten experimentar a Dios de maneras que nunca hubieras experimentado a menos que los atravesaras. Te ayudará a reconocer su voz. Verás su provisión y experimentarás su consuelo en tiempos desalentadores. Al apoyarte en Él para obtener guía, te mostrará cómo navegar los obstáculos. Te guiará mientras atraviesas el proceso de crecimiento. Número 5.
Estás preocupado o ansioso por lo que viene. A los humanos siempre les gusta tener el control y tener un sentido de certeza. Pero la mayoría de las veces, las situaciones pueden hacerte perder este control. Es natural que tu respuesta inmediata sea preocupación y ansiedad. Preocuparse sería aconsejable si cambiara algo, pero no lo hace. La Biblia dice que no puedes agregar una hora a tu vida preocupándote. Lo que hace es mantenerte en un estado de ansiedad. Cuando sientas la tentación de preocuparte, debes darte cuenta de que no estás solo, porque los ojos de Dios te observan con amor. Incluso cuando no puedes ver o comprender cómo Él revertirá las cosas para tu bien, no debes preocuparte. Debes aprender a vivir cada día, confiando en la guía de Dios. Estás seguro bajo la sombra de sus alas. Te sostendrá con sus brazos justos. Él ha planeado tu futuro. No tienes que preocuparte por lo que mañana traerá porque tienes un ancla segura. Podrías estar experimentando cambios debido a la recesión económica. Tal vez te preocupes por cómo pagarás tus cuentas. Confía en Dios para la provisión. Nunca te dejará varado sin una respuesta. Establecerá canales de bendiciones solo para tu bien. Te recuerda cómo cuida a los lirios y alimenta a los pájaros. Presta atención a sus necesidades y los cuida incluso cuando podrías considerarlos insignificantes. Si Dios da tanto cuidado a sus creaciones, hará mucho por ti, por quien estaba dispuesto a dar a su único hijo. También debes vivir cada día al tiempo. La incertidumbre aparecerá cuando empieces a pensar en cómo manejar el mañana y los días siguientes. Debes tomarlo paso a paso. Aprende a confiar en Dios cada día. Mateo 6:34 dice: Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Siempre hay gracia disponible para cada día que pasa. Pero debes dejarlo ir y dejar que Dios te cuide. En estos momentos, debes pensar solo en cosas que hablen de la bondad y fidelidad de Dios. Debes enfocar tu mente solo en las cosas correctas. Debes luchar para mantener tu mente libre de pensamientos que te hagan preocuparte o cuestionar la presencia de Dios contigo. Filipenses 4:8 dice: Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, piensen en eso. Debes dejar ir estos pensamientos y permitir que la paz de Dios sature tu mente. Deja que su paz se convierta en una fuente de fortaleza en un momento en que tu realidad dice lo contrario. Tu fe en Dios puede ser un arma que te ayude a prosperar en momentos de incertidumbre. Por eso tienes que desarrollar el hábito de estudiar la palabra de Dios. Aquí es donde tu nivel de fe crece. Mantén tu mirada en Dios y no en la situación que te hace ansioso. ¿Recuerdas la historia de Pedro caminando sobre el agua en Mateo 14? Cuando vio a Jesús caminando sobre el agua, también quiso hacer lo mismo, pero se puso ansioso. Mateo 14, 29-31 dice: Ven, dijo. Entonces Pedro salió del barco y caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando vio el viento, se asustó y empezando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Hijo de poca fe, le dijo, ¿por qué dudaste? Pedro dejó que el pensamiento del viento rugiente se apoderara de su corazón. Quitó su enfoque de Jesús y prestó atención al viento. Debes confiar completamente frente a lo desconocido. Mientras Dios esté contigo, te protegerá de todo mal destino. Así que cada vez que enfrentes circunstancias no planificadas, tu respuesta no debe ser ansiedad. Debes recordar que Dios tiene tu futuro en sus manos y no te permitirá pasar por más de lo que puedes manejar. Otra cosa que puedes hacer es siempre buscar a Dios en oración. La oración te da acceso a Dios. Comunicarte y fraternizar con Dios también puede ser una vía para trasladar tus cargas a Él. Dios te recuerda que eches toda tu ansiedad sobre Él, porque se preocupa por ti. Cada vez que te sientas abrumado por la presión del momento, habla con Él. Debes confiar en Dios y no preocuparte cuando ores ante Él. Simplemente déjale saber cómo te sientes y permite que Él intervenga y lo maneje. ¿Qué otras señales muestran que necesitas confiar en el tiempo de Dios? Número 6. Sientes que otros están por delante de ti o logran más. Es normal sentirse desanimado cuando otros parecen más exitosos que tú. La mayoría de las veces ni siquiera podrían estar trabajando tanto como tú.
te hace cuestionar qué estás haciendo mal y si Dios te ama menos. Debes tener cuidado de no compararte con estas personas. La palabra de Dios dice que quien mide su progreso o estándar de éxito por el de otros no es sabio. Incluso si es parte de tu naturaleza humana, empezar inconscientemente a compararte con alguien que lo está haciendo mejor, debes aprender a no hacerlo. Dios te creó de manera única. Él hizo tu línea de tiempo diferente a la de los demás, lo que significa que corres a tu propio ritmo. No estás en competencia con nadie. Dios te trata en diferentes pedestales, así que comparar tu viaje con el de otro sería una tontería. Dios también podría estar manteniéndote en un lugar de entrenamiento por una razón. Incluso si no puedes entender sus caminos, puedes confiar en Él. Debes proteger tu mente controlando lo que ves y escuchas en las redes sociales. No debes dejar que los aspectos destacados de la vida de otros te hagan pensar menos sobre lo que Dios está haciendo en tu vida. Tienes que revisar tu corazón de vez en cuando. Cuando deslizas por Instagram o Twitter y encuentras una publicación sobre el estilo de vida de un amigo, ¿cómo te hace sentir? Cada vez que te acostumbras a compararte, debes recordarte que tu avance vendrá pronto. Eclesiastés 3:11 dice: «Todo lo hizo hermoso en su tiempo. También puso la eternidad en el corazón de los seres humanos, aunque ellos no pueden entender lo que Dios hizo desde el principio hasta el fin». Cuando es tu tiempo, Dios liberará sus bendiciones sobre ti justo como lo hizo con ellos. Aprender a no quedarte atrapado en la comparación no será fácil, pero debes prestarle atención y pedirle a Dios que te ayude. Tienes que cultivar el hábito de la gratitud. Agradecer por lo que Él hizo en el pasado te ayudará a darte cuenta de que Dios también está contigo, incluso cuando sientes que estás quedando atrás de otros. La gracia hacia Dios desbloquea la puerta a la alegría y la satisfacción. Te lleva a un estado donde estás contento con lo que Dios está haciendo en tu vida. Esto te ayuda a vivir sin preocuparte por el éxito de otros y te fortalece para confiar en Dios y su plan para tu vida. Otra cosa que debes aprender al confiar en Dios es celebrar genuinamente el éxito de otros. Cuando tus amigos te traigan buenas noticias, por ejemplo, una oferta de trabajo, debes estar feliz por ellos. La Biblia te anima a siempre regocijarte con los que se regocijan. No debes compararte. Aprende a celebrar sus logros mientras trabajas hacia los tuyos. También debes permitir que Dios te guíe durante este tiempo. Busca su guía sobre en qué necesitas mejorar para ser mejor en tu trabajo, carrera, talento o matrimonio. Puedes buscar consejo y dedicar tiempo a construir tu experiencia. Verás crecimiento mientras te mantienes en un lugar de confianza y satisfacción. Número 7. Tienes lecciones repetitivas. Es un llamado a aferrarte a Dios cada vez que sientas que estás pasando por ciclos. Esto solo muestra que Dios quiere que construyas tu confianza en Él. No estás pasando por este ciclo sin rumbo. Dios tiene una razón para permitirlo. Te está capacitando para creer en el proceso. Su objetivo es construir tu paciencia mientras confías en sus habilidades para conceder tus deseos. Como cristianos, nuestra fe siempre enfrenta pruebas. Estas a veces vienen en forma de desafíos o lecciones repetitivas. En estas situaciones, es correcto apoyarse más en Dios. Confiar en Dios es la única solución. No será fácil porque el enemigo intentará hacerte creer que Dios no está contigo. El enemigo te dirá que Dios normalmente aparecería y te ayudaría si Él camina contigo. No le des atención al enemigo. Debes recordarte de la presencia de Dios mientras atraviesas estas lecciones repetitivas. Tómalas como señales para apoyarte en Dios y comienza tu viaje para construir una confianza absoluta en Dios. Debes aferrarte y nunca perder de vista las promesas de Dios. Dios siempre encontrará maneras de proveer ayuda en ese momento. Número 8. ¿Dudas de tus habilidades o valía? Cada vez que cuestionas tus habilidades, es una señal de que necesitas depender de Dios para obtener fuerza. En Dios, eres igual y estás listo para los desafíos de la vida. Porque Él vive en ti y te alimenta con vida abundante, puedes cumplir su voluntad para tu vida. La duda de ti mismo es un engaño del enemigo. Quiere que te veas como falto de ti mismo y por debajo del nivel. Es una trama para detenerte de alcanzar tus metas y escalar alturas. Cada vez que dudas de ti mismo, tus sueños se vuelven inalcanzables porque nunca te llevarás a ti mismo al punto de perseguirlos. No debes entretener pensamientos que te hagan sentir pequeño o cuestionar tu decisión de soñar en grande.
Con la ayuda de Dios, puedes alcanzar grandes alturas. No hay límite para lo que puedes hacer. Lo imposible se vuelve significativo en su presencia. Por eso debes volverte a Dios cada vez que te sientas inadecuado. Dios te da una imagen mental de sus planes y cómo puedes hacerlos realidad. Debes mirar a la palabra de Dios cada vez que empieces a dudar de tu valía. Su palabra te recarga y te da una nueva perspectiva sobre quién eres en Cristo. Te ayuda a eliminar estándares irreales y validaciones que pueden hacerte dudar de ti mismo. La palabra de Dios es como un contraataque contra la duda porque renueva y transforma tu mente. Ayuda a construir tu fe en la capacidad de Dios y en el conocimiento de quien te llamó a ser. Por eso debes cultivar un interés diario en la palabra de Dios. A medida que llenas tu mente con la verdad de la palabra de Dios, te refrescarás y estarás listo para enfrentar lo que venga. También debes aprender a proteger tu mente de las dudas. Tienes que elegir no vivir conforme a los estándares del mundo. En su lugar, entrega tus caminos a Dios y permite que Él ordene tu camino como Él elija. Enfócate en escrituras que hablen de tu valía y del propósito de Dios en tu vida. Tómate tiempo para meditar en ellas hasta que entiendas que elimina la duda de tu mente. Otra cosa que debes hacer es crear un horario de oraciones diarias. Puedes compartir tus incertidumbres con Él, confiando en que Él escuchará tus oraciones. También da al Espíritu Santo una vía para trabajar en tu mente. Número 9. Miedo. Nada anula tu fe en Dios como lo hace el miedo. El miedo es un truco del diablo. Lo usa para retrasarte y engañarte haciéndote creer lo contrario de lo que dice la palabra de Dios sobre ti. A veces puedes poner excusas y no aprovechar ciertas oportunidades que se te presentan porque tienes demasiado miedo. Siempre que vivas con miedo, no podrás lograr mucho o incluso dar un paso adelante para mostrar el talento que Dios deposita en ti. Pero escucha, Dios no te dio el espíritu de miedo. Como hijo de Dios, eres valiente como un león. Puedes detener las mentiras del enemigo cuando te inclinas a conocer quién eres en Cristo. La mayoría de las personas responden naturalmente a situaciones desafiantes con miedo. Esto no es lo que Dios quiere que hagas. Has recibido el espíritu de poder, valentía y una mente sana. El diablo usa el miedo para robarte las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. Sabe que si logra asustarte, no esperarás en Dios. Otra cosa que hace el miedo es atraer circunstancias negativas. Por eso siembra semillas de duda en tu corazón, para hacerte dudar de las promesas de Dios, especialmente cuando están tardando demasiado en manifestarse. Cuando comienzas a experimentar este tipo de miedo, es una señal de que debes confiar en el tiempo de Dios. El momento en que la duda nubla tu corazón, en lugar de tener miedo o intentar manejar las cosas solo, contrástalo y acude a Dios. El salmista dijo que buscó a Dios, y Dios lo escuchó y lo libró de sus miedos. ¿Por qué no has hecho lo mismo? El hecho de que el miedo venga del diablo es otra razón por la que no debes ocultarlo o intentar fingir ante Dios. Exponer tu perspectiva limitada, porque solo puedes ver lo que está sucediendo ahora. No tienes idea de lo que está por venir. Si tan solo supieras lo que Dios tiene reservado para ti, dejarás de entretener el miedo y dejarás que Él haga lo que mejor sabe hacer. Cuando enfrentas tus miedos y confías en Dios, experimentarás liberación y una inmensa alegría. Las cosas que realmente temes no son verdaderas. El miedo es como una miríada. A medida que te acercas, te darás cuenta de que era falso. Una vez que revelas las tácticas del diablo, el miedo ya no tendrá poder sobre ti. Saber que la presencia de Dios está contigo te ayuda a desarrollar una mayor fe y confianza en su bondad. Hay alrededor de 365 "no temas" escritos en la Biblia. Por cada día que te despiertas, Él te dice que no debes tener miedo. No permitas que los problemas de este mundo te abrumen porque todo pasará algún día. No importa lo que estés enfrentando, continúa aferrándote a Dios y confiando en Él. Así que cuando el miedo se apodere de tu corazón, ¿qué se espera que hagas? ¿Permitirás que prospere hasta que se salga de tu control? Por supuesto que no. Si lo haces, paralizará tu fe en Dios. Debes asegurarte de reaccionar contra Él. Aquí está lo que debes hacer en su lugar. Identifica tus miedos y entrégalos en oración a Dios. Al hacer esto, sumérgete en la palabra de Dios. Haz declaraciones diarias de fe. Cuanto más lo digas, mayor será su efecto en ti.
También debes recordar que la presencia de Dios siempre trabaja contigo. No te fallará porque está trabajando para cumplir todas sus promesas. Número 10. Estás luchando por mantener la fe. Perder la esperanza de un día mejor es fácil cuando luchas con condiciones desfavorables. Es aún peor cuando te cuesta mantener la fe. Puede que sientas como si estuvieras caminando por un túnel oscuro sin luz al final. En este punto, mantener tus ojos fijos en Jesús será más difícil. Las luchas de la vida pueden ser abrumadoras y es natural sentir que quieres rendirte. Pero la palabra de Dios es un recordatorio de que necesitas aferrarte. Hebreos 10, 22 a 23 dice: Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, que nos ayude en tiempo oportuno. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin que fluctúe, porque fiel es el que prometió. Esta es una forma de ánimo para que no te rindas incluso cuando tus expectativas no se cumplen. Debes recordar que Dios es fiel y hace todo lo que promete hacer. Aquí es donde tener al Espíritu Santo actuando activamente en tu vida entra en juego. Cuando estás luchando por mantener la fe, el Espíritu Santo te recuerda las promesas de Dios para tu vida. Te recuerda la fidelidad de Dios en el pasado y su capacidad para cumplir contigo. La Biblia dice que los planes de Dios son para tu bien, para darte un buen futuro. Pero la verdad es que no puedes llegar a este buen futuro si no estás dispuesto a confiar en el tiempo de Dios. Sabes que la mayoría de las veces, Dios no aparece cuando lo esperas. Esto no es porque no quiera, sino porque aún no es el momento para que Él aparezca. Por eso necesitas mantener la esperanza, sin importar lo difícil que sea. La historia de José es un ejemplo que ilustra esto. José enfrentó muchos desafíos en su vida en un momento en que uno esperaría que disfrutara de su mejor vida. Pasó de soportar el odio de sus hermanos a convertirse en esclavo en una tierra extranjera. Con todo el sufrimiento que soportó, se mantuvo firme. Incluso con las frustraciones de la esposa de Potifar, luchó por mantener la fe hasta el final. Mientras estaba en prisión, continuó mirando a Dios, y con el tiempo, Dios lo elevó. José confió en que Dios tenía un plan para su vida, y mantuvo esa esperanza incluso cuando las cosas parecían inciertas. Imagina encontrarte en prisión pero creyendo que es parte de los planes de Dios para ti. Las personas que te miran sentirán que lo has perdido. Pero esto es lo que exige ser creyente. Debes mantener tu fe en medio de incertidumbres. Dios es un Dios de posibilidades. No hay imposibilidad con Él. A diferencia de tus amigos o familiares que prometen ayudarte y luego se retractan en el último minuto. Si Él te hace una promesa, nunca fallará. No olvides que Él es quien te da la fuerza para perseverar. Así que cuando luchas por mantener la fe, necesitas confiar en Él. Recuerda que incluso Sara tuvo un camino difícil en su viaje de espera, pero la burla y la vergüenza que enfrentó de las personas nunca la hicieron cuestionar a Dios. En cambio, ¿sabes qué hizo? Siguió adelante con más fuerza. Si tu bebé queda atrapado en una habitación y no encuentras la llave para entrar, ¿te rendirías y te irías? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué rendirte a Dios cuando aún no ha terminado contigo? Sigue creyendo hasta que Él te diga lo contrario, lo cual no lo hará. Lo único que puedes hacer es seguir confiando en Dios mientras esperas la manifestación de tus peticiones. Él intervendrá y te sacará. ¿Qué otras señales muestran que necesitas confiar en el tiempo de Dios? Número 11. Estás intentando forzar que algo suceda. Imagina intentar abrir una puerta con la llave equivocada. Tus esfuerzos serán inútiles, incluso si sigues forzándola durante horas. En ese momento, deberías pensar en encontrar la llave correcta para esa puerta. ¿No estás de acuerdo? Es como intentar forzar que una relación funcione cuando sabes que el compromiso es unilateral. Puedes intentarlo todo el tiempo que quieras, pero tus esfuerzos no darán resultados si tu pareja no cambia de opinión. En tu caminar con Dios, podrías forzar que las cosas sucedan a tu tiempo. Pero cuanto más lo intentas, más frustrado y decepcionado te sentirás. Este es un llamado a acudir a Dios y esperar en Él. Incluso si intentas manipular la situación o a las personas para obtener lo que deseas, aún así, no dará buenos resultados porque esa no es la forma de Dios. Eclesiastés 3, 1 a 3 dice: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de sanar.
tiempo de derribar y tiempo de edificar. No olvides que Dios tiene estos mismos tiempos y temporadas en sus manos, pero lo más interesante es que Él sabe el mejor momento para cada evento en tu vida. No podrías haber encontrado a tu pareja ordenada por Dios porque Dios aún está trabajando en ti. Él aún te está preparando para el hermoso matrimonio que desea que tengas. Tendrás arrepentimientos si tienes prisa y saltas esa fase de preparación. Por eso te está retrasando. La Biblia dice que si esperas en el Señor, Él renovará tus fuerzas. No te cansarás ni te agotarás sin importar cuánto corras o camines. Esto no se refiere a un caminar físico, tiene que ver con tu viaje por la vida. Puedes superarlo cuando esperas el tiempo de Dios, sin importar lo frustrante que se vuelva la vida. Los caminos de Dios son diferentes a los del hombre. Por eso, cuando quieres moverte y Dios te dice que esperes, obedece. Desde los comienzos de la Biblia hasta el presente, cualquiera que esperó en Dios nunca se arrepintió. En cambio, escucharás. Así que esta es la razón por la que Dios retrasó esto para que sucediera. Cuando sigues forzando que algo suceda sin éxito, es una señal de que debes confiar en el tiempo de Dios. Espera en Él y te alegrarás de haberlo hecho. Número 12. Sientes que tus oraciones no son respondidas. A veces, te encuentras orando sobre una cosa en particular repetidamente. Tal vez han pasado años desde que has estado esperando una respuesta. ¿Significa esto que Dios no te va a responder? ¿O significa que Él no te escucha? Pues ninguna de estas es cierta. 1 Juan 5:14-15 dice: Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en todo lo que pedimos, sabemos que ya tenemos las peticiones que le hemos hecho. Con esta seguridad, ¿aún crees que rendirse es la mejor opción? Sara no habría tenido a Samuel si se hubiera rendido después de un año de oraciones constantes. ¿Qué habría pasado si Daniel hubiera dejado de orar porque los resultados no llegaban? El príncipe de Persia habría logrado bloquear las respuestas a sus oraciones. Mientras él dedicaba su tiempo a orar, el enemigo libraba una guerra contra él. Él no estaba consciente, pero seguía orando. ¿Sabes qué ocurre en el reino espiritual cuando oras? Algunas personas piensan que la oración funciona como la magia. Sienten que es como insertar tu tarjeta de débito en un cajero automático y recibir dinero inmediatamente. Bueno, no siempre es así. Cuando oras, fuerzas invisibles luchan por impedir que tus respuestas te lleguen. Por eso, no importa cuánto ores, no es suficiente para que te rindas. No recibir una respuesta de la manera que quieres no significa que Dios no haya escuchado tus oraciones. No estás recibiendo la respuesta que quieres porque Dios solo responderá conforme a su voluntad. Él dijo: Si pides algo en mi nombre, conforme a mi voluntad, te responderé. Cuando experimentas respuestas retrasadas a tus oraciones, asegúrate de vivir conforme a la voluntad de Dios. Mientras haces esto, continúa orando. Así que, cuando tus oraciones no funcionan, añade más oraciones. Rendirse nunca debería ser una opción para ti. Mantente firme y confía en el tiempo de Dios. Número 13. Te sientes desconectado de Dios. Como creyente, tu conexión con Dios debería ser lo más importante para ti. Cuando notas que tu conexión con Dios es débil, muestra que algo está mal. Esta es una señal de que necesitas aferrarte a Dios. Sentirte desconectado de Dios debería hacerte sentir vacío y agotado. Esto te acercará más a Él para un recargamiento. ¿No intentas encontrar una fuente de agua para saciar tu sed cuando tienes sed? Isaías 59, 1-2 dice: He aquí, la mano del Señor no es tan corta como para no salvar, ni su oído tan débil como para no oír, sino que vuestros propios pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros delitos han ocultado de vosotros su rostro para que no os escuche. Cuando te sientes desconectado de Dios, revisa tu vida y asegúrate de que no estás viviendo en pecado. Si Dios te asegura que no te abandonará, ni te dejará todavía, sientes una desconexión. Eso significa que has dejado ir su mano. Entonces, ¿qué se espera que hagas en este momento? Búscalo con todo tu corazón para reavivar tu conexión. Que tu búsqueda sea como la de un niño perdido, llorando y buscando a su padre amoroso. Dile lo perdido y miserable que estás sin él. Reconoce que lo necesitas y pídele que te acerque más a él mismo. Pero, ¿cómo puedes hacer esto?
Una forma de hacerlo es buscándolo a través de la oración y el estudio de su palabra. La oración es una línea directa al corazón de Dios, permitiéndote expresar tus pensamientos, sentimientos y deseos. Puedes compartir tus luchas y emociones con Él y pedirle que te acerque más a Él mismo. Pídele sinceramente que te perdone y que cierre la brecha entre tú y Él. Luego, estudia su palabra para entender su carácter. De esta manera, sabrás qué quiere Dios que hagas y qué espera que no hagas. A través de la Escritura, puedes ganar sabiduría y perspectiva sobre tus situaciones. También descubrirás su amor, encontrarás consuelo y aprenderás a aplicar principios bíblicos. Si eres realmente sincero con tus oraciones y dedicas tiempo a estudiar la Biblia, verás que el fuego se reaviva con el tiempo. Para hacerlo aún mejor, siempre toma la decisión de adorar y reverenciarlo a través de alabanzas y agradecimientos. La adoración es una expresión de tu amor y adoración por Dios. Es una forma de reconocer su grandeza y majestad. Cuando alabas a Dios, muestras aprecio y celebras su bondad y bendiciones sobre tu vida. Confiar en el tiempo de Dios es muy importante para un creyente, y no puedes hacerlo con una relación defectuosa. Así que, para tener una buena relación con Él, debes aplicar estas 3 cosas: orar, estudiar su palabra y adorarlo. De esta manera, profundizarás tu relación con Él y ascenderás en tu caminar. Recuerda, confiar en el tiempo de Dios no es algo que Dios te obligará a hacer. Es una elección que tendrás que hacer por tu cuenta. A medida que lo buscas, ese muro de desconexión comienza a levantarse y empezarás a experimentar de nuevo el calor de su abrazo. Búscalo con todo tu corazón y sigue confiando en su tiempo perfecto. Número 14. Ya no puedes sentir la guía o dirección de Dios. Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus senderos. Esta escritura lo dice todo. Para obtener direcciones claras sobre qué hacer como creyente, debes confiar en Dios. Es como abordar un vuelo a una tierra extranjera. Antes de ir con una aerolínea determinada, debes confiar en que sus servicios son buenos. De lo contrario, ¿te gustaría utilizarlos? La Biblia dice que quien venga a Dios debe creer que Él es, y Él recompensa a quienes lo buscan. La confianza determinará el resultado de tu relación con Dios. Cuando confías en Él, Él te guía y dirige hacia el camino correcto. ¿Cuál fue su respuesta cuando Dios llamó a Moisés para guiar a los israelitas fuera de Egipto? Respondió con miedo porque no sabía cómo Dios esperaba que lo hiciera. Pero puedes ver que en el momento en que se rindió humildemente a Dios, Dios comenzó a guiarlos. Cada vez que buscaba a Dios, hubo una respuesta que los dirigió al siguiente camino. Pero en el momento en que pecaron contra Dios, Él se quedó en silencio. Sin embargo, cuando se arrepintieron, Dios siempre continuó guiándolos. El momento en que ya no puedes ver o sentir su mano guía trabajando en tu vida, es una señal. Significa que te has vuelto impaciente y te has desviado. En este caso, debes retroceder tus pasos y regresar a Dios. Al regresar a Él, debes aprender siempre a ser paciente y seguir su líder. Mira a Job, por ejemplo. Este era un hombre que vivía su mejor vida. No solo era rico, también tenía una hermosa familia. Pero cuando una tragedia lo alcanzó, fue como si Dios retirara repentinamente su mano de su vida. En lugar de rendirse por frustración, presionó más. Dijo que incluso si Dios decide matarlo, continuará esperando en Él. ¿Qué nivel de confianza? Su fe en Dios continuó creciendo y se mantuvo esperanzado incluso cuando no estaba seguro de un mañana más brillante. Así es como debe comportarse un creyente. Cuando confías en Dios con todo tu corazón, Él dirigirá tu camino. Decide confiar en el tiempo de Dios hoy y verás el hermoso resultado de tu decisión. Número 15. No puedes ver ningún crecimiento o progreso en tu vida. Es muy frustrante seguir avanzando sin progresar. Es aún peor cuando estás trabajando sin ver resultados. Esto te hace sentir completamente perdido y sin esperanza. Puedes imaginar cómo se sintió David al luchar diferentes batallas y huir de Saúl después de que Dios lo ungió como rey. Se preguntaría si todo el reinado del profeta Samuel era una broma, o si Dios de repente cambió de opinión. Había estado viviendo y creciendo físicamente durante años, pero no progresaba. Esta debe haber sido una fase muy difícil en su vida. El apóstol Pablo dijo que Dios está obrando en ti
tanto para desear como para trabajar por su buen propósito. Así que, esperas progresar solo cuando Dios está obrando en ti. No es de extrañar que 1 Corintios 3:6-8 diga: yo planté, Apolos regó, pero Dios hizo crecer. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme al trabajo que haya hecho. No se trata del esfuerzo que pones en el trabajo que haces. Si lo fuera, entonces otros progresarían más que tú. No importa cuánto te esfuerces, solo desperdiciarás tu tiempo si Dios no recompensa tus esfuerzos. Por eso necesitas confiar en Él y seguir esperando en Él. José nunca tuvo un viaje suave hacia la cima. Durante la mayor parte de su vida temprana, experimentó estancamiento y esfuerzos desperdiciados. Pero porque continuó mirando a Dios, su progreso surgió rápidamente. Cuando el crecimiento y el progreso parecen eludirte a pesar de tus esfuerzos incansables, emula el estilo de vida de José. Confía en Dios incluso cuando no es fácil. Recuerda que los pensamientos y caminos de Dios no son los tuyos cuando te desanimes, así que debes confiar en que Él tiene tus mejores intereses en mente. Habrá un mañana si no hay crecimiento o progreso evidente. Dios dice que lo hará cuando sea el momento adecuado. No continuarás sentado y viéndote mover en círculos. En los momentos más oscuros de tu vida declara: Dios está obrando en mí, para querer y para hacer para cumplir su buen propósito. Díselo a ti mismo cada día con fe en tu corazón. Dios obra en ti incluso cuando no puedes verlo. Confía en Él y confía en su tiempo. Tu avance está más cerca de lo que piensas. Cuando llegue, te alegrarás en la gloria del plan perfecto de Dios. ¿Qué otras señales muestran que necesitas confiar en el tiempo de Dios? Número 16. Enfrentas decepciones constantes. La vida está llena de decepciones. Esta no es la primera vez que escuchas esto, ¿verdad? A pesar de esto, no tienes que dejar que estas decepciones te desanimen. Podrías haber perdido tu trabajo en el momento más crítico, o incluso haber tenido un miembro de la familia hospitalizado cuando no estabas financieramente a flote. Pero, ¿es este un llamado para frustrarte y ceder ante las presiones externas? Por supuesto que no. El apóstol Pablo dijo que Dios hace que todas las cosas trabajen juntas para el bien de los que aman a Dios. En el momento en que tu amor por Dios está intacto y estás viviendo correctamente, puedes confiar en que esas decepciones no durarán para siempre. Job enfrentó la mayor decepción de su vida. Perdió a su familia, posesiones y salud, todo en un instante. Pero a pesar de estas dificultades, Job se enfocó más en Dios que en sus problemas. Confiaba en la soberanía de Dios y esperaba el resultado. No fue un camino fácil para él, pero continuó avanzando. Eventualmente, Dios restauró sus fortunas y le dio incluso más de lo que tenía antes. En lugar de pensar constantemente en cosas que te agobian, mira hacia Jesús. Ocupa tu mente con la palabra de Dios y sigue declarando sus promesas en tu vida. Al hacer esto, satura tu mente con canciones edificantes y energizantes. Esto te permitirá ver el lado más brillante de tu situación y dejar espacio para la negatividad del diablo. Asegúrate de que tu mirada siempre esté en Dios. Él es el autor y perfeccionador de tu fe, y está trabajando para sacarte de tus dificultades. Número 17. Sientes que no estás viviendo a tu potencial. Cuando Dios te creó, te dio el potencial para permitirte cumplir su propósito para tu vida. Este potencial está en cada persona esperando ser activado y posteriormente manifestado. Podría ser físico, espiritual o ambos. Solo cuando activas este potencial podrás vivir una vida plena e impactar el mundo. El diablo sabe esto, por lo que diseña diferentes estrategias para evitar que suceda. ¿Cómo lo hace? Siembra semillas de miedo, duda y ansiedad en tu corazón para hacerte sentir que tus sueños no son alcanzables. Intenta hacerte sentir que, no importa cuánto te esfuerces, nunca podrás alcanzar tu máximo potencial. Por eso tantas personas se sienten indignas e inadecuadas. Se ven a sí mismas como no calificadas para hacer las cosas que Dios quiere que hagan. Pero como creyente, es un error continuar nadando en un estanque de autosuficiencia. No le des al diablo una oportunidad para minimizarte. Si lo haces, él tendrá la ventaja sobre ti. ¿Sabes que hay un poder mayor que puede impulsarte a la grandeza? Uno que puede ayudarte a lograr todos tus sueños en el momento establecido. Este es el poder divino de Dios.
Todo lo que necesitas hacer es aprovecharlo. La Biblia dice que Dios puede hacer de manera abundante y sobrepasando todo lo que puedas pedir o pensar, conforme al poder que actúa en ti. Él hace esto en tu vida conforme a su poder. Pero el criterio es que este poder debe estar obrando en ti. Esto no es solo una palabra de aliento, es una declaración audaz del ilimitado potencial de Dios dentro de ti. No es de extrañar que el apóstol Pablo dijera que podía hacer todo a través de Cristo, quien lo fortalece. ¿No estás tú también fortalecido a través de Cristo? ¿Está su poder obrando en tu vida? Si es así, entonces Él desea sobrepasar tu imaginación más salvaje. Quiere sorprenderte con su bondad y mostrar su fuerza en tus debilidades. Cuando Dios llamó a Gedeón para liderar a su pueblo, le costó creer que el llamado era de Dios. Nunca se vio a sí mismo calificado para el uso de Dios. Esto lo hizo pedirle a Dios una señal para confirmar este llamado. Cuando Dios respondió, aún no estaba satisfecho y pidió otra señal. No es como si Gedeón no reconociera la voz de Dios. Simplemente se sentía indigno. Otro ejemplo es David. El viaje de David de pastor a rey de Israel es un testimonio de este poder. A pesar de su humilde comienzo, también tenía limitaciones. Sin embargo, lo único es que David confió en Dios y observó cómo su poder lo convirtió en un gran líder. Las cosas que la gente sentía que no eran posibles para él de lograr, las logró a través del poder de Dios. Cuando te sientas no calificado o inadecuado, aférrate a la historia de David. Recuérdate que tus limitaciones no limitan el poder de Dios. Rinde tus miedos, dudas y preocupaciones a Él y confía en su plan. Sigue buscándolo con descaro. Entrénate siempre para creer que Él puede hacer más de lo que jamás podrías pedir o pensar. Cuando haces esto, estás entrando en un mundo de posibilidades. Lo imposible allí se volverá posible y tu potencial se desatará. Recuerda, el poder de Dios dentro de ti es un fuego ardiente esperando manifestarse. Confía en Dios para sobrepasar tu imaginación y expectativas. Observa cómo Él hace de manera abundante y sobrepasando todo lo que pides o piensas. Número 18. No estás seguro de qué hacer a continuación. La vida tiene giros y vueltas, altibajos y varios desafíos. En medio de todo esto, a veces puedes encontrarte parado en una encrucijada, sin saber qué camino tomar. Es como intentar localizar un lugar al que nunca has ido antes. Hacerás varios desvíos antes de finalmente encontrar el lugar correcto. Amado, las incertidumbres en el viaje de tu vida pueden ser abrumadoras. No puedes correr de ellas. A veces, pueden dejarte sintiéndote perdido y vulnerable. Cuando te sientes así, es una señal de que debes confiar en el tiempo de Dios. La buena noticia, sin embargo, es que a pesar de esta incertidumbre, hay esperanza para una salida. ¿Qué pasaría si tuvieras un guía de confianza para ayudarte a navegar estos tiempos inciertos? ¿Qué pasaría si tuvieras una fuente de sabiduría que pudiera mostrarte el camino correcto a seguir? Tienes todo esto al alcance de tus manos. Sí, podrías no saberlo, pero es cierto. La Biblia dice que si te falta sabiduría, debes pedirla a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche. En el momento en que preguntas, recibirás. La historia de Salomón en la Biblia es un ejemplo de esto. Como joven rey, Salomón era responsable de liderar al pueblo de Dios. Reconociendo sus limitaciones, pidió humildemente a Dios sabiduría y guía. En su caso, otras personas habrían pedido riqueza y fama. Pero Salomón sabía su punto débil y pidió lo que era importante. Dios respondió dándole sabiduría y entendimiento más allá de sus años. Por eso es conocido hoy como uno de los reyes más sabios en la historia de Israel. ¿Por qué no seguir el ejemplo de Salomón y buscar la guía y sabiduría de Dios cuando no sabes qué hacer? Puedes pedirle dirección, confiando en su poder guía. Al hacer esto, puedes tener confianza en que Él te dará la sabiduría que necesitas para tomar las decisiones correctas. Buscar la guía y sabiduría de Dios no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Se necesita coraje para admitir que tienes limitaciones en tus habilidades. Imagina que ves a tu hijo luchando por hacer algo que está más allá de su fuerza. Te quedas alejándote, esperando a que te llame para pedir ayuda, pero durante horas sigue luchando. Luego, cuando finalmente decides darle una mano amiga, lo escuchas decir: «Papá, ¿estás seguro de que tienes suficiente fuerza para hacer esto?». Te detenerías momentáneamente y te preguntarías: ¿cómo me ve este niño? Pero a pesar de la decepción en tu corazón, aún lo ayudarás, ¿verdad?
Algunos creyentes hacen esto con Dios a veces. A pesar de llevar el nombre de creyente, aún dudan de las habilidades de Dios. Esto no debería ser así. Cuando no tienes todas las respuestas o soluciones, está bien buscar ayuda en Dios. Cuando lo haces, te abres a la guía divina que te llevará a través de esos tiempos inciertos. Amado, recuerda que Dios está a una oración de distancia la próxima vez que te encuentres en una encrucijada. Pídele sabiduría y guía. Él tiene todo lo que necesitas y lo que jamás necesitarás. Puedes estar seguro de que te lo dará generosamente. Con su guía, puedes escalar de manera confiada y clara, incluso en los tiempos más inciertos. Los planes de Dios para ti son para bien y no para mal. Nunca ha deseado mal a nadie y no está a punto de empezar a hacerlo ahora. Todo lo que quiere es que admitas tus inhabilidades y confíes en su tiempo. Número 19. Estás tomando decisiones apresuradas. ¿Estás corriendo de un lado a otro, intentando hacer lo que hace toda otra persona? ¿Sientes la necesidad de hacer algo y asegurarte de estar ocupado? Aunque ser proactivo es encomiable, no debes apresurarte demasiado al tomar decisiones, especialmente aquellas que afectan tu destino. Proverbios 14:29 dice: El que es paciente muestra gran comprensión, pero el de temperamento irritable revela insensatez. La paciencia es una virtud indispensable para cualquier persona. Incluso Pablo amonestó a la iglesia en Éfeso, diciendo: Debéis calmaros y no hacer nada precipitado. Esta palabra es profunda porque la prisa en las acciones lleva a decisiones equivocadas y puede alejarte de la voluntad de Dios. Una persona apresurada siempre perderá el tiempo de Dios porque Dios no tiene prisa. Dios toma su tiempo y aparece en el momento perfecto. Tienes prisa por casarte, pero Dios no. Perderás a la persona adecuada si no confías en su tiempo. Tienes prisa por graduarte y comenzar tu carrera, pero Dios no. Perderás lo que Él quiere hacer a través de ti si no confías en su tiempo. Dios nunca tiene prisa. Deberías haberlo sabido a través de las respuestas de Jesús a las situaciones durante su ministerio terrenal. Hubo un momento en que Jesús recibió un mensaje de que su amigo, Lázaro, estaba enfermo. Todos supondrían que dejaría todo lo que estaba haciendo y se apresuraría a donde estaba Lázaro, pero ese no fue el caso. Terminó lo que necesitaba hacer antes de irse. Para cuando llegó, Lázaro ya estaba muerto y había sido enterrado por 4 días. Para el hombre, eso era el final. Ya no había nada que hacer. Pero para Dios, ese fue el comienzo de una nueva vida para Lázaro. Podrías pensar que él está tarde, pero sabe que está preparando algo más grande e incluso mejor de lo que estás esperando. Cuando esperas, verás la gloria de Dios. Mientras Jesús estaba en camino a la casa de Jairo, podías ver lo tranquilo que estaba. Tuvo tiempo para atender a la mujer con el problema de la sangre que lo tocó antes de continuar con su viaje. Sabía que el tiempo que llegara allí era el momento adecuado. No hay tardanza o anticipación con Dios. Él siempre está a tiempo. Sientes que Él está tarde porque tienes demasiada prisa en tus decisiones. Incluso cuando el hermano de Jesús lo animó a ir a Judea para una fiesta y mostrarse ante la gente, ¿qué dijo él? Dijo: Mi hora aún no ha llegado. Jesús sabía y entendía que hay tiempo para todo, y cuando el momento no era el adecuado, dar cualquier paso o tomar decisiones sin el respaldo de Dios solo terminaría en desastre. La prisa no te servirá de nada, especialmente si quieres experimentar las manos de Dios trabajando en tu vida. Esperar en Dios te ayudará a tomar decisiones que se alineen con la voluntad y el tiempo de Dios para tu vida. Deberías ser capaz de decir cuándo una decisión es apresurada y cuándo realmente has escuchado a Dios. Podrías estar caminando en la voluntad de Dios, pero si no es conforme a su tiempo, todavía no obtendrás su resultado. Confía en Dios lo suficiente como para poder esperar hasta que Él te ordene que vayas, y luego te mueves. Cuando sigues su palabra, tendrás el ejército del cielo respaldándote en todo lo que hagas. Número 20. Las situaciones en tu vida te abruman. Sentirse abrumado significa que tu corazón no está descansando en Dios para que tome el control. Estás abrumado porque estás intentando empujar y mover todo en tu vida para que sea de cierta manera, pero las cosas no funcionan. ¿Por qué no confías en Dios con la carga? Deja que Él cargue el peso y cuide cada parte de tu vida. La Biblia dice: Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar.
Marta estaba abrumada con el deber de hospedar a Jesús. Sentía que tenía que cuidar de todo y asegurarse de que Jesús la pasara lo mejor posible. Estaba ocupada moviéndose de un punto a otro, haciendo todo para ser una buena anfitriona. Soportó toda la carga en lugar de confiar y descansar en Jesús. Eventualmente habló y habría querido que su hermana se uniera a ella. Pero reclutar más personas en una vida de frustración no es para lo que Jesús vino. Estás abrumado porque la carga que intentas llevar no es tuya para soportar. Deberías sentarte tranquilo, disfrutar el viaje y no preocuparte por el clima, la red de carreteras, etc. Determinar cuándo parar, desacelerar, acelerar o girar a la izquierda o a la derecha no es tu responsabilidad. La tuya es confiar en Dios, quien está al volante de tu vida. Sabe que Dios no te llevará al lugar de la destrucción, ni causará que te estrelles. Dios sabe lo que hay por delante, y si quieres moverte, y Él te dice que pares, sabe lo que está haciendo. Balaam se estaba moviendo en desobediencia a Dios cuando un ángel lo detuvo. Intentó avanzar, pero el burro giró al otro lado. Se enfadó y golpeó al burro. Pero aún así, éste se alejó. Finalmente, Dios abrió la boca del burro para hablar. Como Balaam, tienes una visión limitada, pero Dios lo ve todo y lo sabe todo. Así que, cuando Él te pide que esperes, lo mejor que puedes hacer es obedecer y esperar. Y cuando te pide que te muevas, prepárate para ir incluso cuando no ves todo el camino. ¿Qué otras señales muestran que necesitas confiar en el tiempo de Dios? Número 21. Falta de paz. ¿Te sientes inquieto desde que decidiste hacer algo y te cuesta dormir? ¿O te sientes preocupado por ello? Esto podría ser una señal de que estás saliendo de la voluntad de Dios y debes esperar el tiempo de Dios. La paz es una señal de la presencia de Dios. Es un estado de calma interior y seguridad al caminar en sincronía con lo que Dios ha preparado para ti. Aún tendrás esa paz incluso cuando todo físicamente no parezca calmado. Por el contrario, cuando tu paz desaparece, es una señal de que algo está mal y debes prestar atención. No se trata de miedo a comenzar algo nuevo. Es más sobre la falta de la presencia de Dios que ha abierto la puerta a ese sentimiento. Dios te ama y no permitiría que tomes decisiones equivocadas sin intervenir para advertirte. Él te ha dado al Espíritu Santo para servir como un control dentro de ti, para corregirte y alertarte cuando estás tomando decisiones incorrectas o adelantándote al tiempo de Dios. Cuando ves esta señal, sabe que debes pausar para determinar qué quiere Dios que hagas. Cuando Él te dice que esperes, está listo para que esperes. Número 22. Estás ignorando la guía de Dios. Otra señal de que necesitas confiar en el tiempo de Dios es que estás deliberadamente ignorando la guía de Dios. Esto podría parecer extremo, ya que nadie que realmente ame a Dios y afirme ser un hijo de Dios, ignoraría deliberadamente la guía de Dios. Pero es bastante posible. Ignorar la guía de Dios es cuando no buscas la cara de Dios y tomas tu vida en tus propias manos. Algunos creen que esperar en Dios desperdicia tiempo y que no tienen mucho tiempo. Algunos sienten que Dios podría pedirles que esperen y ni siquiera molestarse con pedirle a Dios. Mira el caso de Abraham. Dios ya le prometió darle un hijo que sería su heredero y continuaría el pacto abrahámico. Después de años de confiar en Dios, su esposa sugirió que intentara tener un hijo a través de la criada. En lugar de aferrarse a lo que Dios le había dicho o preguntar si estaba bien con Dios, tomó esa sugerencia, lo que llevó a muchas cosas negativas. Dios está listo para guiarte en cada paso del camino. Ha prometido que te guiará con sus ojos. Tu deber es seguir su guía sin importar qué. A veces, lo que Él te pide que hagas podría no ser lo que tú querrías hacer, pero aún así, debes confiar en Él. Confiar es un atributo indispensable si quieres caminar con Dios. Número 23. Pérdida de esperanza. ¿Estás en un punto donde sientes que tu vida está pasando sin que nada suceda? ¿Sientes que estás envejeciendo y que el tiempo ya no está de tu lado? Con cada día que pasa, ves cómo la esperanza se desvanece. Dios quiere que confíes en su tiempo, y ese sentimiento de desesperanza es una señal de que debes confiar en el tiempo de Dios. Tu esperanza está en Dios, y no fuera de Él. En el momento en que empiezas a mirar más allá de Dios, la esperanza comienza a desvanecerse. Con Dios, no hay nada como una situación sin esperanza.
La presencia de Dios en la situación trae esperanza a la misma. Si sientes que la esperanza se ha ido para ti, trae a Dios de nuevo a tu situación. Cuando lo haces, disfrutarás nuevamente de la esperanza. Mira el caso de la viuda de Naín, que había perdido a su esposo y estaba en camino para enterrar a su único hijo. Justo entonces, Jesús intervino en la situación y trajo esperanza nuevamente. Todos los que lloraban con ella sintieron que era el final de su vida y que nada bueno podría sucederle nunca más. Pero eso fue imposible cuando Jesús intervino. No solo revivió a su hijo, sino que también tuvo su identidad escrita en las arenas del tiempo, y por generaciones futuras, mientras estudian la Biblia, las personas encontrarán su historia y recibirán esperanza a través de ella. Dios quiere hacer más por ti de lo que estás pidiendo. Quiere usar tu historia como un mensaje de esperanza, no solo para las personas que te conocen, sino para generaciones después de ti. La única pregunta es, ¿confiarás en el tiempo de Dios? Si esa viuda se hubiera rendido a Dios en el momento en que perdió a su esposo y probablemente se hubiera resignado al destino, podría no haber tenido ese milagro. Jesús es un Salvador misericordioso que no se complace en verte sufrir. Sin embargo, Él sabe cuándo es importante que pases por una temporada de espera para disfrutarlo mejor cuando llegue. La Biblia dice que Abraham no consideró su cuerpo como muerto ahora, sino que mantuvo la esperanza en la promesa de Dios. Si caminas conforme al tiempo de Dios, no mirarás tus realidades físicas. Mantendrás tu enfoque únicamente en Dios y lo que Él ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios sobre ti? La Biblia dice que la visión es para un tiempo establecido. Debes esperar por ello porque vendrá y no tardará. Las promesas de Dios son para un tiempo fijado, y cuando llegue ese tiempo, se cumplirán. Para mantener tu hogar, necesitas enfocarte en lo que Dios te ha prometido, no en cómo te sientes o lo que está sucediendo a tu alrededor. Enfocarte en tus sentimientos o en la situación alterará tu fe, y podrías empezar a perder la esperanza. Número 24. ¿Te estás volviendo amargo y resentido hacia Dios y otros? ¿Te estás volviendo sensible y fácilmente excitado? Comentarios leves de las personas te desaniman y te vuelven amargo. Puedes rastrear esto hasta que no te sientas bien contigo mismo o sientas que no estás progresando mientras otros están por delante de ti. Cuando sientes que el mundo es injusto, estás enojado con personas que realmente se preocupan por ti. No permitas que este sentimiento vea la luz del día porque puede robarte de lo que Dios está haciendo. Por supuesto, esperar puede ser difícil y frustrante, pero también puede ser un tiempo maravilloso para confiar y creer en Dios para lo mejor. Cuando sientes que te estás volviendo agresivo, vuelve tu mente a las promesas de Dios para ti. Lee y medita en esas promesas nuevamente, y deja que la palabra de Dios te asegure que no estás desperdiciando tiempo, ni muriendo lentamente solo porque estás esperando en Dios. Documentar las promesas de Dios para ti te ayudará en este tiempo. Puedes referenciar lo que Dios ha dicho y asegurarte de que, tan seguro como el sol brillará cada día, la palabra de Dios no fallará, sin importar qué. Todo puede fallar, pero Dios no es un hombre que mienta, ni el Hijo del Hombre que se arrepienta. Todo lo que Él dice se cumplirá en el tiempo señalado. Mientras te animas con las promesas de Dios, permite que Dios te ame. Cuando el amor de Dios llene tu corazón, puedes transferir ese amor a los que te rodean. Número 25. ¿Te estás cansando de esperar en Dios? Podrías estar en un punto donde estás realmente cansado. Has intentado mantener la palabra de Dios y creer que su palabra no falla, pero nada está sucediendo. Podrías pensar en rendirte y hacer lo que quieras, con o sin la guía de Dios. Esta es una señal de que necesitas confiar en el tiempo de Dios. No puedes permitirte cansarte ahora, ya que has confiado en Dios durante mucho tiempo. La Biblia dice que los que perseveran hasta el final serán salvos. No se trata solo de empezar, debes verlo hasta el final. Si has comenzado confiando en Dios, creyendo que el tiempo de Dios es lo mejor para ti, y esperando en Dios para direcciones sobre cada aspecto de tu vida, debes seguir adelante y no cansarte. Puede parecer que aquellos que no lo consideran antes de tomar decisiones están avanzando mientras tú estás estancado, pero eso no es cierto. Esperar en Dios no es estar estancado. Seguir la guía de Dios es lo mejor que una persona puede hacer. Saúl fue el primer rey de Israel. Tenía su oficina y deberes distintos a los del profeta.
Llegó un momento en que necesitaban ir a la batalla, pero antes de eso, tenían que buscar la cara de Dios. Samuel le instruyó que esperara hasta que viniera antes de ofrecer el sacrificio. Saúl esperó unos días, pero se cansó de esperar. La gente tenía miedo, y él se sintió presionado como su líder para hacer algo. Ignoró la instrucción de esperar el tiempo de Dios, lo que llevó a Samuel a proclamar que Dios lo había rechazado como rey. Necesitas descubrir por qué te estás cansando, por qué te sientes inquieto y ansioso, por qué quieres que Dios aparezca inmediatamente. Cuando puedas encontrar la razón, podrás abordarla. Correr de la sala de espera antes del tiempo establecido podría costarte más de lo que puedes pagar. Rodéate de personas que creen en esperar el tiempo de Dios, no de personas que sigan hablando mal de tus acciones hasta que te empujen a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Cuando tienes personas que rezarán contigo y por ti, sostendrán tus manos cuando estés cansado y te animarán a no rendirte a Dios, tu tiempo en la sala de espera será menos abrumador. La Biblia dice que hay tiempo para todo. ¿Incluye esto cada aspecto de tu vida? Significa que hay un tiempo para que te prepares, un tiempo para que recibas la bendición, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para laborar en oración y un tiempo para recibir las respuestas a tus oraciones. Ahora, nota que la Biblia no dijo, tienes este tiempo en tus manos y puedes controlar todo. Cuando siembras una semilla, no puedes determinar cuándo crecerá. Solo puedes predecir. Si tus predicciones son correctas o incorrectas, depende únicamente de Dios. Dios está a cargo de los tiempos y las temporadas. En lugar de adivinar tu camino, tomar decisiones equivocadas, frustrarte y desperdiciar tiempo y recursos, confía en Dios. Descansar en Dios es el lugar perfecto para encontrar paz, mientras cada aspecto de tu vida es cuidado. ¿Te permitirás que Dios tome el control de tu vida ahora mismo? Terminado.